Gracias por continuar con estos microvideos. Ahora vamos a hablar acerca de la planificación de una unidad didáctica. La unidad didáctica se entiende como una planificación intencional y jerárquica que el profesor establece de manera previa para que sus estudiantes alcancen la construcción del conocimiento o bien el logro de los objetivos de aprendizaje. Una unidad didáctica se compone de objetivos, contenidos, metodología, actividades, interacciones y también criterios de evaluación. Estos deben ser visibles y estar disponibles para consulta de los estudiantes. Comenzamos entonces por los objetivos. En los objetivos podemos encontrar una jerarquía casi abrumadora. Encontramos desde los objetivos de la unidad de aprendizaje, objetivos de las actividades, objetivos de la evaluación, objetivos a mediano, corto y largo plazo. Vamos a detenernos solamente a hablar de dos objetivos, que serían los objetivos de desempeño de tipo cognitivo, aquellos que están relacionados con el procesamiento de la información, por ejemplo, memorizar o jerarquizar. Otros que serían los desempeños de tipo constructivista, en los que nos enfocamos en la resolución de problemas y en el desarrollo de experiencias y tareas que sean útiles para la creación de nuevo conocimiento. Entonces aquí tenemos actividades como aplicar, preguntar, analizar o construir. Después tendríamos el ordenamiento de los contenidos. Es importante aquí considerar cómo procesamos la información multimedia. Para eso te proponemos observar este video, que es también muy breve, en el cual podemos darnos cuenta que nuestros recursos cognitivos dependen mucho del formato en el que se nos están presentando, ¿no? Es diferente la capacidad de abstracción que nosotros alcanzamos cuando vemos un video a cuando estamos escuchando algo o cuando estamos abstrayendo la información a partir de un documento escrito. Lo que es muy importante es siempre medir el tiempo, desde que el estudiante va a leer las instrucciones hasta que va a pasar por la lectura de comprensión o hasta que va a tomar ciertas decisiones con respecto, por ejemplo, a un contenido audiovisual. Otro elemento que nos puede ayudar es considerar las características o el tipo de contenido. Por ejemplo, si estamos hablando de contenido procedimental, de contenido conceptual o de contenido actitudinal. Al tener en cuenta estos elementos, entonces ya podremos planificar y seleccionar los contenidos, no solamente estructurando y seleccionando aquellos que son más relevantes o indispensables para nuestra unidad de aprendizaje, también de acuerdo a su jerarquía, ¿no? Y esto será atribuyendo o considerando, por ejemplo, organizaciones temporales por clase, por días, por horas, organización temática u organizaciones por proyectos. Todo va en función tanto del objetivo como de las características de los estudiantes. Nos iríamos entonces a la metodología. La metodología didáctica se refiere específicamente a aquellas actividades que nos permiten lograr la colaboración entre los estudiantes y el objetivo del aprendizaje, ¿no? El objetivo general. Nosotros nos referimos a la metodología didáctica a partir de las técnicas y las estrategias que ya te han funcionado en la presencialidad. Estas podrían ser el aprendizaje basado en casos, el aprendizaje basado en proyectos y el aprendizaje basado en investigación y las fases que para su desarrollo deben ser necesarias y tomadas en cuenta por los estudiantes. Luego tendríamos también pues las actividades de tipo colaborativo, que están siempre encaminadas a establecer roles y a integrar la comunicación entre pares. Nos vamos entonces a las actividades. Las actividades tienen una relación directa hacia el objetivo y también pasan por la metodología, considerando el momento de desarrollo de la unidad didáctica. Al inicio se proponen actividades de integración, durante el desarrollo generamos actividades de colaboración y al cierre o para consolidar generamos actividades de búsqueda, sistematización y selección de la información.
Bueno, March 1998 nos propone un procedimiento de la WebQuest que serían llevar a cabo primero una introducción de la tarea, un planteamiento, después especificar el tipo de tarea o actividad a realizar, esclarecer el proceso por pasos, así prácticamente enumerar paso número 1 a paso número 5, evaluar bueno, determinar cómo se va a evaluar, los lineamientos, las características que debe contener la actividad para satisfacer el proceso y luego que esa evaluación nos debe llevar a una conclusión y a una reflexión sobre la práctica. Al final también siempre nos propone que demos crédito y referencias. Las actividades se consolidan como productos y evidencias de aprendizaje. Bueno, en estos lineamientos de la WebQuest, nosotros, bueno, más bien March propone que iniciemos con la búsqueda de la información y sistematización, luego la recogida de la información y su análisis crítico, después cooperar y colaborar para desempeñar la tarea y al final resolver la tarea a través de una propuesta. Los tipos de actividades, entonces, tenemos los cuestionarios interactivos. Estos no son necesariamente el desarrollo de preguntas de opción múltiple a través de un formulario. Los cuestionarios interactivos pueden ser preguntas abiertas o preguntas específicas para algunos estudiantes o para un grupo de estudiantes, o bien propiciar que ellos generen sus propias preguntas y que después, de una manera ordenada, puedan ellos irlas respondiendo en equipos o contrastando las ideas, contrastando los autores, contrastando las escuelas, contrastando los paradigmas, etc. Nos vamos entonces a los e-portafolio que permiten sistematizar y vigilar, bueno, registrar el avance de una tarea desde que inicia hasta que culmina, y también nos van a permitir ir teniendo una constancia de la retroalimentación con la que vamos desarrollando la tarea junto con los estudiantes. Los e-portafolio pueden ser grupales, pueden ser individuales, pueden ser en pequeño grupo y pueden contener todo tipo de información, información textual, información documental, información de procedimientos, por ejemplo, grabando un pequeño video que hace alusión a cómo se ha tomado una decisión, a cómo se ha integrado un equipo, con respecto a las experiencias de aprendizaje, etc. Hay otras actividades que son muy tradicionales, pero son bastante efectivas, que serían, por ejemplo, la construcción de mapas mentales y mapas conceptuales, a través de los cuales se jerarquiza, organiza, contrasta o procesa la información. Una de las actividades fundamentales en los entornos virtuales son los foros, y los foros nos van a permitir generar diferentes dinámicas de interacción. Algunas dinámicas serán para contrastar, otras dinámicas serán para a modo de debate, para debatir, y otras dinámicas de uso del foro serán para llegar a conclusiones comunes. Los foros también pueden ser en pequeño grupo o de manera general, pero todo depende siempre de que nosotros determinemos los pasos y las características que vamos a evaluar de ese foro. Muy bien, de ahí nos vamos a la interacción. La interacción es muy importante porque tenemos la perspectiva de que la educación a distancia o la educación mediada por tecnología es en soledad. Y esto no es cierto. Las actividades deben ser dinámicas cuando se generan de manera sincrónica o asincrónica. Las actividades sincrónicas son cuando nosotros estamos frente a la computadora o frente a la cámara y alrededor tenemos reunidos en un mismo horario a nuestros estudiantes. Puede ser un grupo de 30, de 20 o de 5. Lo importante es que tengamos tres elementos dentro de esta dinámica sincrónica. ¿Qué debieron haber hecho previo a la dinámica? ¿Qué vamos a hacer durante la dinámica? ¿Y qué logro vamos a obtener al finalizar la dinámica? Durante la clase,
vamos a especificar y a asignar tareas y roles. Por ejemplo, vamos a decir que algún estudiante se va a hacer cargo del foro, otros se van a hacer cargo de las preguntas, otros se van a hacer cargo de las conclusiones y otros van a estar generando comentarios con respecto a preguntas o a planteamientos y argumentos que tú vas a ir dinamizando para que esta relación sincrónica sea bastante productiva. Luego tendríamos la planificación de las interacciones asincrónicas y son geniales porque en estas actividades dinámicas asincrónicas el profesor no califica, no vigila, no castiga el cumplimiento o no, sino que más bien monitorea que haya comunicación y colaboración entre el grupo. Y esto será a través de los foros, de las wikis, de la presentación de argumentaciones, de la expresión oral. Te pueden mandar audios por Teams y son geniales. Y también, pues, lo repito, pueden los mismos estudiantes hacer producciones de video corto y después ir comentando entre ellos aquellos alcances o alcances que tienen con respecto a la información. Bueno, nos vamos a los criterios de evaluación. Como ustedes saben, los criterios de evaluación se dividen una evaluación en general se puede clasificar en evaluación formativa y evaluación sumativa. En la evaluación formativa, nosotros no necesariamente vamos a estar dando una calificación cuantitativa, sino que lo podemos hacer a través de valoraciones cualitativas con respecto al desempeño de los estudiantes. Cuando nos vamos a la evaluación sumativa, entonces sí asignamos una letra o asignamos una calificación numérica que ya ha resuelto o que ya ha considerado aquello que formó parte de la evaluación formativa. La evaluación debe tener 3 momentos, ¿no? Primero, su planificación, cuando nosotros determinamos qué y cómo vamos a evaluar. La ejecución, cuando calificamos o cuando decidimos si esta va a ser evaluación, heteroevaluación o autoevaluación, y cuando analizamos los resultados junto con el grupo o de manera individual. A esta última fase de análisis le vamos a llamar retroalimentación, que es fundamental y no se puede eliminar de un proceso de interacción mediado por tecnología. La retroalimentación puede ser individual o puede ser grupal, pero nunca nos puede faltar. Finalmente, bueno, aquí está la bibliografía, también puedes acceder a ella en la bibliografía del curso en general. Y al final, bueno, te vamos a proponer algunos formatos para que puedas tú estructurar la unidad didáctica. Con eso hemos terminado este micro video y muchísimas gracias por tu atención.